Sin lugar a dudas, el actual liderazgo del canciller alemán Olaf Scholz con el anterior de la canciller alemán Angela Merkel es como el día y la noche. Y vaya que de una u otra manera, a pesar de todo, Angela Merkel mantuvo la paz en Europa y bueno, una relación de cordialidad con Rusia y bueno, no hubo lo que está viendo ahora. Y en gran medida, la llegada de Olaf Scholz fue lo que desencadenaron todos estos sucesos que estamos viendo ahorita. Y es que, por ejemplo, Merkel, a pesar de que Ucrania tiene rato que quería meterse a la OTAN, que es el origen de todo este conflicto militar, pues con Angela Merkel siempre se abstuvo, siempre se negó, siempre lo rechazó. ¿No? En unas decisiones también claras de geopolítica, Merkel nunca aceptó que Ucrania fuera parte de la OTAN. Y bueno, esto, Olaf Scholz empezó a aceptar que podría ser, desencadenó la guerra y bueno, Zelensky, ¿no? Enloquecido, porque la verdad es que el presidente de Ucrania se nota muy desesperado con muchas cosas, ahora ha atacado directamente a Angela Merkel, que ha sido su culpa porque negó que la Ucrania entrara a la OTAN, de que al final Rusia acabó invadiendo a este país. Es una crítica muy agria, muy fuerte del Zelensky, precisamente lo que desató, ¿no?, la guerra, criticando Zelensky a Merkel. Bueno, pues la ex canciller alemán le contestó rápidamente y ojo, contrario a lo que dijo otro expresidente alemán, ella señala que está a favor y sigue convencida de que la decisión que tomó en aquel momento de vetar a Ucrania en la OTAN fue la correcta. O sea, todavía Merkel al final sigue sosteniendo su posición. Y viendo las cosas cómo se desencadenaron, y bueno, las demandas ahorita de Rusia a Ucrania, que es que no entra a la OTAN, pues la verdad es que sí. O sea, se pudo haber ahorrado toda una guerra, toda una invasión, muertos y aparte una destrucción económica, sin lugar a dudas, en particular en Alemania, con esta decisión, con esta negativa. Pero bueno, ya sin Angela Merkel, que sin lugar a dudas era un contrapeso de los intereses de Estados Unidos y la OTAN allá en Europa, las cosas se han salido absolutamente fuera de control. Y no solo contra Rusia, también contra los propios europeos y en particular contra los alemanes. Pero bueno, Zelensky regañoteando a Angela Merkel, por increíble que parezca. Bueno, estimados, nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues hay un gran escándalo en torno a Busha o Buja, en una ciudad ucraniana en donde aparentemente las fuerzas rusas cometieron un crimen de guerra al asesinar a algunas 400 personas. Pero esta es una suposición, es una hipótesis sobre la que se está trabajando y sobre la que pretenden los organismos internacionales coordinados por Naciones Unidas empezar a investigar. Rusia por su parte lo niega completamente, pero Nacho, el meollo del asunto es que ahora Volodymyr Zelensky, que está convertido en todo un héroe en el occidente a través de los medios occidentales, ha regañado públicamente, así como lo escuchas, regañado públicamente y reclamado públicamente a la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, y también al expresidente francés Nicolas Sarkozy, y dice incluso de manera sarcástica y también en un tono algo molesto: invito a Merkel y a Sarkozy a Busha para que vean el resultado de sus concesiones a Rusia. Ahora se va contra ellos. Básicamente dice lo siguiente: А тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після. Desde la Segunda Guerra Mundial, este es el conflicto en Europa más importante y nosotros estamos luchando por sobrevivir en este momento. Другої світової війни. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Invito a Merkel y a Sarkozy a Busha para que vean el resultado de sus políticas de concesiones de 14 años a Rusia. Por su parte, Angela Merkel, la canciller alemana, ha respondido oficialmente y ella se mantiene. Ella dice que lo mejor que pudo haber hecho en ese sentido era evitar que Ucrania ingresara a la OTAN, y también hace un llamado para que termine, dice, el barbarismo de la guerra rusa en contra de Ucrania. Angela Merkel ha sido una fuerte defensora de que Alemania no se rearmara,
ha sido una fuerte defensora del Nord Stream 2, que le daba gas a Alemania, bueno, y que le aseguraría el abasto de gas bueno, bonito y barato. Hay que recordar que Alemania no tiene una regasificadora. Y por otro lado, pues ella se guiaba por los grandes teóricos como Stefan Cohen o el multicitado autor y experto en relaciones internacionales de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, el padre del realismo ofensivo. Mearsheimer, que ya lo venía diciendo desde el 2015, lo peor que se puede hacer es tener una Ucrania que no sea neutral, es envalentonar a los ucranianos y hacerles creer que son iguales en capacidades materiales que los rusos. Lo único que estamos provocando, dijo John Mearsheimer en 2015 en una conferencia en la Universidad de Chicago, es enfrentarlos, correlarlos, sí, vaya, a una guerra en contra de Rusia. Y Angela Merkel justamente comparte ese postulado geopolítico. Mantener a Ucrania neutral era central para evitar que pasara lo que está sucediendo. Sin embargo, Volodymyr Zelensky, con un cinismo y una cara dura, sabiendo también él lo que podría pasar con Ucrania, fue siendo presa de los intereses estadounidenses, fue desafiante ante Rusia, y ahora con los resultados que está teniendo Ucrania frente a Rusia, es decir, que Stefan Cohen, que John Mearsheimer y que la mismísima Angela Merkel lo habían pronosticado desde hace años, ella desde el 2008, los otros desde el 2015 y 2017, y ahora que ya se dan las cosas en 2022, Volodymyr Zelensky sale a regañarlos públicamente. Nacho, en condiciones normales, sería imposible que Volodymyr Zelensky saliera a regañar a algún otro mandatario europeo, como lo ha hecho país por país en este 2022. Y bueno, Nicolás Sarkozy por su parte ha guardado un silencio sepulcral, porque pues parece ser que entre los problemas legales que tiene, recordemos que ya lo han condenado 2 veces a 3 años de arresto domiciliario por casos de corrupción, parece que lo que menos quiere en este momento son problemas. El que sí salió a dar la cara, pero a dar la cara arrodillado frente a Estados Unidos y arrodillado también frente a Volodymyr Zelensky, es el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien prácticamente ha dicho que fue la política prorrusa alemana, dice, fue claramente un error. Básicamente el periodista destaca, el periodista Sebastián Fest de el diario elmundo.es, destaca que tanto Steinmeier como Angela Merkel, canciller entre 2005 y 2021, estuvieron siempre a favor del gasoducto Nord Stream 2, que debía unir a Rusia y Alemania, que el gasoducto está listo, pero Berlín decidió que no funcionaría, esto con Olaf Scholz, pero destaca que Steinmeier defendía a ultranza una buena relación con Rusia y ahora dice que está arrepentido. En plena guerra en Ucrania hace un mea culpa profunda, destaca el periodista, y dice: mi posición acerca del Nord Stream 2 fue claramente un error. Creímos en puentes en los que Rusia ya no creía y de los que nuestros aliados nos alertaron. Esto, Nacho, esto que estamos viendo con este presidente alemán, que por muy simbólica que sea su participación y sus facultades para gobernar Alemania, prácticamente es la claudicación y el arrodillamiento de Alemania frente a Estados Unidos, pero por otro lado también el dejarse dominar por sus pasiones rusofóbicas. Y esto pues les va a costar, les va a seguir costando en términos de energía tremendamente. Literal, repito, Estados Unidos tiene a Alemania donde la quería, debilitada, autohumillada, sintiéndose culpable y permitiendo incluso que Ucrania termine regañándola. Y esto les va a pesar muchísimo en términos energéticos, porque finalmente Alemania ha anunciado que va a tomar control de la sucursal de Gazprom en su territorio en Alemania, y esto pues en algún momento no va a evitar que pues que Rusia, de seguir esta tendencia, termine por cerrarles el gas, y bueno, esto les va a resultar políticamente muy costoso, de tal suerte pues que la reflexión es que tanto va el cántaro al agua hasta que revienta. Y lo que hemos visto en esta guerra en Ucrania es que los medios de comunicación han hecho en estas supuestas democracias liberales europeas
pues han hecho un mea culpa y han desatado una rusofobia a través pues del rearme, como podemos ver en esta imagen, a través también de los monitores y finalmente de la imposición de una sola versión. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.